Muchas gracias, don Ricardo. Entre más usted nos deleite para la gloria de Dios, vamos a usarlo más para músicas especiales. Lo estoy comprometiendo con toda la congregación. Nadie más está viendo sino solo Colombia. Muchas gracias, de verdad. Quiero hacer una pequeña aclaración antes de continuar y estaba meditando en lo que decía don Jesús de temblar aquí delante. Pero contrastaba con lo que él decía en su sermón la otra vez, o sermoncillo, de que él no le tiene ya temor a nada. Entonces dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo es eso? Ya. Cuando él se para delante de ustedes, delante de nosotros, es reverencia. Porque no es tarea fácil pararse al frente y ser el instrumento que Dios usa. Lo hacemos por reverencia. Entonces, no es temor, sino reverencia por la responsabilidad que Dios nos da de pararnos al frente. No crean que yo no tiemblo. Todos, pero no es un manojo de nervios. No, es el deseo de que todo salga perfecto, porque estamos aquí y Dios nos exige a nosotros, estamos aquí delante, hacer lo mejor de nuestra parte y Él se encarga de lo demás. A mí lo hicisteis. Ese es el título para hoy. Quiero basar mi disertación en un pasaje bastante familiar para nosotros. De hecho, lo ideal es que estemos familiarizados con toda la Biblia. Y en particular, ahora que rápidamente nos acercamos a las fiestas, y a la fiesta del servicio por excelencia, que es la fiesta de tabernáculos. Considero oportuno hablar de esto, para lo cual quiero que leamos las palabras de Jesús, empezando directamente en Mateo 25. Mateo 25. Versículos, leamos todo el pasaje, es bueno. Mateo 25, desde el versículo 31 hasta el final. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes, a quien mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron a mí. Luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero y necesitado de ropa, o enfermo en la cárcel, y no te ayudamos? El Señor les responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Hoy no quiero hablar de cabras y de ovejas, eso es otro tema. Solamente quiero hacer énfasis en el aspecto del servicio. Ahora, servir no es tan sencillo como saciar o suplir las necesidades de comida, ropa, hospitalidad, abrigo. Trataremos de ver hoy que servir es mucho más, que eso abarca mucho más.
¿Habíamos pensado alguna vez cómo será nuestra eternidad? Sino un continuo acto de servicio de unos a otros. Yo no lo había pensado hasta que estuve preparando este mensaje. Ahora, ya no será la concepción de servicio que se tiene hoy en día, amo, esclavo. Vamos a adorar eternamente al Padre y al Hijo. Pero esencialmente vamos a estar en una actitud de servicio los unos por los otros. Seremos eternamente hijos del Altísimo. Luego, el servicio en esta vida física es indispensable, esencial para nosotros como cristianos. Reflexionemos. El servicio genuino encierra todas las áreas de nuestra vida. Para enfatizar el concepto de servicio necesitamos, al menos superficialmente, al menos arañando la superficie, necesitamos saber qué es, qué implica de mi parte y cómo hacerlo. Empecemos con el versículo estrella para saber cuál es el culmen, lo máximo en servicio. Está en Marcos capítulo 10. Las palabras de Jesús otra vez. Marcos capítulo 10. Y versículo 45. Esto es lo máximo en cuanto a servicio, en cuanto a lo que tenemos que pensar del servicio. Marcos 10:45. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Veamos el énfasis cuando dice, ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido. Esa frase automáticamente debe ponernos a nosotros en el lugar que nos corresponde. ¿Qué somos nosotros? ¿Servidos o servidores? Hace unos días comentaba con un hermano y coincidíamos en que ¿a quién no le gusta que le sirvan? A todos nos gusta. De hecho, nos gusta que nos atiendan bien. Y cuando uno ve la intención, cuando uno ve el lenguaje corporal de la persona que nos sirve, sabe uno si es de corazón o solamente por un compromiso, por un trabajo. Luego es importante que nosotros interioricemos exactamente qué es lo que significa. Vamos a un restaurante. Eso es típico. Uno va a un restaurante y ¿qué espera? A una oficina, a una dependencia del gobierno. Uno llega a un consultorio. ¿Qué es lo que espera uno? Que lo atiendan rápido y bien. Eso es lo que uno espera. Uno no va a que lo atiendan mal y fuera de eso uno tiene que pagar por un mal servicio. Definitivamente no. Cuando nos atienden bien, ¿qué quiere uno hacer? Uno no sabe dónde poner a la persona. Uno no sabe cómo agradecer más y más. Eso es lo que sucede, porque esa es nuestra naturaleza. ¿Qué cuando nos hacen un favor que no estamos pidiendo? Me acuerdo tanto, yo era un adolescente, y en esa época, para los jóvenes, se usaban los LP. Un joven que me diga qué es un LP. Un long play. Una cosa grandota que se ponía en un tocadisco. Y bueno, yo estaba por ahí pasando y a un señor se le cayó el long play. Yo dije, ¿me lo quedo? No, señor, mire, se le cayó el long play. Pues él tenía eso venía en un estuche, entonces él iba a agarrar la buceta y se le cayó, se le rodó. Me sentí tan bien devolviéndole eso. Él no estaba pidiendo el favor, entonces recuerdo la cara. Gracias.
Eso es servicio, pero debe ser espontáneo. Quizá la falta de servicio en esta sociedad se aprecia tanto cuando se recibe un favor que uno lo halla increíble. Hay otra actitud de servicio. Hay gente que sirve, pero se aplica aquello que no dan puntada sin dedal. Un joven que me explique qué es no dar puntada sin dedal. Un interés es lo que hay ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es servir? ¿Qué es servir? Definamos qué es servir. ¿Qué pasa cuando tenemos algo en la casa y no sirve? ¿Qué hacemos? ¿Lo guardamos ahí para tener un recuerdo? No. Lo tiramos a la basura. Pero ¿qué de aquellas personas que, como yo, siempre quiere darle a... No le pregunten a mi esposa, por favor. Está riendo. Cuando queremos darle una segunda oportunidad a un artefacto, a cualquier electrodoméstico. Lo voy a reparar. Se repara bien, si no, pues a la basura. Digo esto porque nos consideramos buenos servidores o simplemente decimos, no, yo no soy un servidor nato. Servir es prestar un servicio. Eso lo entendemos perfectamente. No es más. Servir es dar. ¿Qué damos? Cosas materiales, una limosna, una ayuda, un consejo. A propósito de consejos, seamos muy prudentes a la hora de dar consejos. Si tenemos confianza, demos un consejo. Y aún tengamos tacto cuando vayamos a dar un consejo. O sea que servir significa dar. ¿Han visto los ojos como los vi yo en aquella oportunidad? Todavía recuerdo la cara, el rostro iluminado de una persona cuando recibe un favor inesperado. Eso anima mucho. Eso hace pensar, esta persona, vale, yo quiero tener a alguien que me ayude cuando tengo problemas. Ahora, ¿qué pasa con la persona que ni siquiera se inmuta cuando le hacen un servicio? Ni siquiera para decir gracias. Un simple gracias. Según he visto yo, ustedes me pueden contradecir. Normalmente al final de los servicios ahora pueden argumentar. Normalmente cuando una persona no se digna siquiera voltear la mirada para decir gracias, es una persona engreída, porque cree que lo merece todo, porque se considera más especial. Entonces, el segundo aspecto, ¿qué implica para nosotros el hecho de dar? ¿Qué significa para nosotros? La primera implicación para nosotros es que para ser buenos servidores, obligatoriamente tenemos que estar llenos de Dios. Si eso no ocurre, no podemos ser buenos servidores. Porque Dios es dador por excelencia. Eso significa que un genuino servidor tiene una relación estrecha con Dios el Padre y con Jesucristo el Hijo. Y la siguiente implicación para ser un buen servidor es que a toda costa, porque siempre está pendiente ahí, ¿quién está pendiente? El yo, a tomar el lugar nuestro como cristianos. Ese yo, esa naturaleza carnal que explicaba don Jesús, leía, no se somete a la ley de Dios, ni puede. Quiere ser servido. En todo momento estar vigilantes del yo, para que no tome el control de la vida, sino que nosotros tenemos que controlar. Ahora, una buena aclaración necesaria es, por el hecho de dominar nuestro yo, no significa negarse rotundamente a que nos sirvan.
Hay momentos en que necesitamos ayuda. ¿Quién no necesita ayuda? No nos neguemos a que nos sirvan. Pero eso tiene su contexto especial. Ahora viene el tercer aspecto. ¿Cómo servir? ¿Cómo sirvo? Esta pregunta que debemos formularnos es lo primero. Ser honestos para empezar a ver cómo servir. Es, ¿por qué queremos servir? ¿Cuál es nuestra motivación para servir? ¿Por qué querría yo hacer un favor a alguien que ni conozco, a alguien que no tiene nada que ver con mi vida o a un hermano? Cuando pedimos una oración, estamos sirviendo. Cuando oramos, estamos sirviendo. Hay dos respuestas: para agradar a Dios, uno, o para agradarnos a nosotros mismos. Cuando el interés está enfocado en servir a nuestro Dios, seguramente es porque tenemos la actitud que se registra en Mateo 6:3, solamente lo menciono. Jesús era discreto cuando él todavía no quería hacer que lo revelaran o que lo delataran. Él decía, no digas nada y ve, preséntate al sacerdote. Él todavía no quería revelarse. Entonces encomendaba todo a Dios, inclusive eso. Pero cuando el interés se enfoca en la persona misma, cuando yo quiero que todos se den cuenta, que quiero el aplauso, quiero el reconocimiento, quiero que digan, ¡qué gran servidor! Ese tiene que ser un cristiano. Falso. Yo quiero reconocimiento, yo quiero que me vean, yo quiero que me aplaudan, que me tengan en cuenta. Eso es lo que pasa cuando el interés está en mí. Hay un caso dramático, vayamos por favor a Hechos, en cuanto al contraste entre lo que es una actitud correcta y una actitud incorrecta. Ahí comenzando en Hechos, en el capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 32 de Hechos 4 y veremos inmediatamente el contraste. Leamos todo, Hechos 4, 32. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ninguno necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos, los vendían. Llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Aquí puedo hacer un paréntesis y decir, yo voy a entregar esto, pero por favor, Pedro, dale un poco más a este. No, ellos lo entregaban voluntariamente, los apóstoles sabían cómo distribuirlo. Versículo 36. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Él entregó el dinero, ustedes sabrán qué hacen con eso. Hay que aclarar algo. Cuando uno hace algo bueno, tampoco es del caso tapar a toda costa lo que uno hizo. ¿Quién no se va a dar cuenta que Bernabé, todos nos dimos cuenta que está escrito para nosotros? Nosotros sabemos qué hizo este señor. No se trata de tapar, no. Se trata de no atraer la atención. Porque ¿qué pasó? Versículo 1 del capítulo 5. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo y una vez vendido no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ya sabemos el fatal desenlace. Es lo que dijimos. ¿Qué querían Ananías y Zafira?
te diste cuenta que lo que hizo Bernabé y lo que han hecho los demás, los aplaudieron, porque era inevitable que se viera que ellos donaron. Hagamos lo mismo, pero no tenemos por qué decirles todo. Tan ilusos, faltos de amor por el servicio. Pedro le dice, era muy sencillo. Hubieras tenido el mismo reconocimiento si nos das parte y dices la verdad. Pero no, yo quiero todo el reconocimiento y algo del dinero. Esa es la diferencia que estamos tratando de hacer. Hay el principio que vemos en Mateo 10:8, que dice, gratuitamente recibimos, gratuitamente debemos dar. Y también dice Pablo en 1 Corintios 4:7, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Dios nos creó para servir, no para que nos sirvan. Y dice el rey David en 1 Crónicas 29:14, en la última parte, en verdad tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. ¿Es nuestra vida nuestra? No lo es. El yo nos dice, es tu vida, tú eres primero. Primero tú y después repartes si te queda algo. No, es al contrario. Entonces, según hemos leído en este pasaje de Hechos, las personas eran admiradas. Pero eso viene de forma natural. Van a saber, porque vamos a entregar un fruto. Entonces, el hecho de cómo servir, está ligado estrechamente a la sinceridad. Eso nos debe llevar a que nos preguntemos en cada momento, ¿por qué estoy sirviendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y la respuesta inmediata debe ser en nuestra mente, porque amo a Dios, porque quiero agradarle, eso fue lo que escuchamos, porque quiero servir, porque yo reconozco que nada de lo que tengo es mío, porque lo hago por amor. Eso es. Tengamos en cuenta esta frase que sería como una máxima. Cuando el servicio se hace como consecuencia de nuestra entrega a Dios y de opacar, de eliminar el yo, no necesitamos una recompensa. ¿Por qué? Sencillamente el acto de servir debe ser en sí mismo una recompensa. Voy a decirlo otra vez. Cuando nuestro enfoque es entrega a Dios y dominar el yo, la recompensa por servir es el servicio mismo. Volviendo a las palabras de Jesús, en cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí lo hicisteis. Una cosa es cierta. Vamos a suponer que Jesús está entre nosotros y por casualidad nos llegamos a enterar. ¿Qué haríamos nosotros para servir a Jesús en persona? ¿Acaso no buscaríamos lo más lujoso, lo más espectacular para que Él se sintiera bien atendido? Yo lo haría. Estoy casi seguro, estoy 100% seguro que ustedes también. Lastimosamente, Jesús no está entre nosotros corporalmente como lo estuvo hace 2000 años, pero sigue estando aquí, representado o en el cuerpo de cada uno de nosotros, porque lo dice muy claro, en cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. Entonces el servicio no es, si Dios me ve, siempre lo está haciendo. Entonces, si me siento bien, si no me acuerdo del mal que me hizo esa persona, voy a servirle. No, es un enfoque en Dios. Es fácil decirlo, que yo me pare aquí al frente y le diga, hermanos, hay que servir. ¿Sí?
Esta mañana hablábamos con mi esposa de cierta parte de eso cuando es ayudar al cónyuge, cuando está pasando por una dificultad, de escuchar, de aguantar, de soportar. Soporte no es porque me tocó, soporte es porque yo quiero servir de soporte para que la persona no se caiga, no se derrumbe. Eso es servicio. Recordemos en cada fiesta cuando damos ofrenda, que en Deuteronomio 16:17 dice, cada uno dé conforme a la bendición que el Eterno tu Dios te hubiere dado. Dios mismo dice conforme a la bendición. Digo esto porque también se comete el error de querer servir más allá de nuestras fuerzas. No es correcto, no es sano. Yo puedo tener una actitud toda la que sea, pero si yo no tengo los medios, no tiene sentido comprometerme más allá. Dios no espera que sirvamos más allá de nuestras fuerzas, sino conforme a nuestra capacidad, como se desprende de ese principio donde Él nos pide ofrenda, conforme a la bendición de mis capacidades. No tiene sentido yo tomar prestado para dar una ofrenda. No. No tiene sentido que yo deje de atender mis obligaciones para decir, no, yo tenía que servir y que pase lo que pase. No es correcto. Es un balance. Entonces, un aspecto básico para empezar a ser buenos dadores, tenemos que empezar por lo pequeño. Por lo pequeño. Veamos el ejemplo de Tabita. ¿Quién es Tabita? ¿Cómo se llamaba en griego? Hechos 9, Dorcas. Hechos 9, del versículo 36. Hechos 9:36. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver, después de lavarlo, en un cuarto de la planta alta, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro estaba en Lida, enviaron a 2 hombres a rogarle, por favor, venga usted a Jope enseguida. Sin demora, Pedro se fue con ellos y cuando llegó, lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. ¿Quién era Dorcas? ¿Quién era Tabita? Una señora que estaba pendiente de las necesidades. Y ella ponía su arte en favor de aquellos porque ella servía. Lo pequeño, ¿quién notaba eso? Cuando murió, los que eran servidos, esto es lo que podemos conjeturar, dijeron, Pedro. Y Pedro oró y Dios respondió, sí, esta persona merece vivir, es decisión de Dios. Fijémonos, ayuda a los pobres. Y Jesús dice en Lucas 14, 13, 14, cuando hagas banquete, no invites a los que te pueden recompensar, invita a aquellos que no tienen, y Dios dará la recompensa. Servir no es, me dicen, una contribución, que una rifa. No, nosotros no jugamos rifas, pero sí contribuimos. No es simplemente, yo doné 100,000 pesos y ya. Me siento bien porque yo di más que todos los demás. Los demás habrán dado de a 20,000, de 30, pero yo di 100,000. ¿Serví yo más que los otros? No. Estoy quedando bien con mi propia conciencia, pero delante de Dios. Servir no es simplemente dar un dinero, como dicen en los comerciales, ¿no? Por solo 2,500 un sobre de comida. ¿Han visto ese comercial? Entonces yo contribuí con esa obra y digo, ya estoy sirviendo. Implica muchísimo más que eso. Y está en la actitud que yo tengo. En cuanto a servir, hay un tema conexo que muchas veces o algunas veces pasamos por alto. La comunicación. Sea verbal o no verbal. Y aquí pregunto,
Quiero leer esta pregunta. ¿Consideramos que nuestros gestos, palabras y comportamiento tienen relación con el servicio? Los que estén de acuerdo levanten la mano. Los que no estén de acuerdo pueden dejarla abajo. ¿Tiene que ver o no tiene que ver? Para mí sí. No sé para ustedes, pero para mí sí. Volvamos al caso del restaurante. Usted va a un restaurante y le sirve un mesero, una mesera muy elegante, impecablemente, no se equivoca en lo más mínimo, una calidad excelente. Usted sabe que va a tener que dar buena propina. Pero el gesto de la persona, el lenguaje no verbal de esta persona es tan frío que usted siente esa frialdad. Por otro lado, usted va a un restaurante menos fino y quizás el primer día de esa persona y se le riega algo y tiene que rápidamente secar y todo lo demás, pero su calidez, su sonrisa, su esfuerzo se notan tanto que usted dice, yo tengo que apoyar a esta persona porque me hizo sentir esa calidez de este lugar. Yo vuelvo a este lugar. Se equivocó, pero no importa. Yo vuelvo por algo que me agrada. Al otro restaurante, pues no, o sea, sirven impecablemente, pero no, es muy costoso. Y no me invita a volver ahí, porque ahí se siente la frialdad. Eso es un caso hipotético, pero puede ser muy, muy real. Pero si eso ocurre en algo hipotético, ¿acaso no nos comunicamos diariamente, verbal y también de forma no verbal? Ninguno de nosotros duda el fuerte impacto que tienen las palabras en nuestros semejantes. Eso es un hecho. El lenguaje no verbal tiene un impacto fuertísimo. Entonces, ¿quién nos rodea a nosotros? ¿Desconocidos? Sí. Pero tenemos familia, tenemos esposo, esposa, padres, sobrinos, tíos, abuelos y toda la gama. Y nosotros nos tenemos aquí, la familia extendida. Entonces, el servicio empieza también por ahí. ¿Qué cosas caracterizan el buen lenguaje? La buena comunicación, las buenas maneras. ¿No han visto esos cartelitos que dice, al entrar, salude, buenos días, ¿cómo estás? Discúlpame, no quise decir esto. Eso más el tono de voz, más la gesticulación, eso es comunicación. Eso hace parte importante. Por eso decía de aquel servidor frío y aquel que es más cálido. El tono de voz, lejos, a kilómetros de toda ironía, de toda esa descarga de adrenalina que se siente en las palabras cuando alguien nos está hablando, con un tono agradable, con un tono de conciliación en todo momento. Eso es la antesala de un buen servicio. Yo sé que alguien me va a servir bien cuando viene a mí y con buenas maneras me habla suavemente. No quiere decir que dejemos la parte enérgica de una palabra, sino el preámbulo. Cuando nos acercamos a una persona para corregirla, desde antes de hablar, de emitir la primera sílaba, ya estamos enviando un mensaje. Paralelo a esto, cuando corregimos, ¿de qué sirve una corrección hecha con aspereza? ¿A quién beneficia esa corrección? ¿A la persona a que está dirigida o a mi ego? ¿O no lo sabemos? Podríamos no saberlo. Es lícito enojarse. No estoy diciendo acá que nunca nos enojemos. Es absolutamente lícito y necesario enojarse cuando hay lugar a ello. Pero ¿qué pasa con el enojo? Tiene dos cosas, dos componentes: la duración y la intensidad. La duración.
que dice Pablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El hecho se presentó, se trata y se olvida. Y la intensidad. Proverbios 29:11, lo leo acá. El necio da rienda suelta a su ira, sin control. Eso provoca accidentes, pero el sabio sabe dominarla. Se puede estar enojado. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres estorbo, no piensas sino en las cosas de los hombres. ¿Y después Jesús quedó bravo con Pedro? Absolutamente no. Seguía amando a Pedro. Pero tengamos en cuenta eso, la duración y la intensidad, porque ¿dónde empieza la ira descontrolada? ¿Quién es el autor de eso? Pues Satanás. Dice Jesús en Mateo 5:22 que Él es asesino desde el principio. La ira descontrolada lleva al asesinato. Y Jesús exhortó, cualquiera que llame necio a su hermano, está asesinando, está quebrantando el mandamiento. Entonces debemos tenerlo muy, muy presente. Pensemos que algo tan aparentemente carente de valor como un gesto, como una palabra, indica nuestra actitud de servicio. Podemos servir, pero si es con la motivación errónea, entonces no es un servicio enfocado en Dios. Veamos lo que dijo Cristo en Mateo 6:2 acerca de servir erróneamente. Mateo 6:2 dice así: por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido su recompensa. Lo material se opone a lo espiritual y viceversa. Nuestra actitud se va a ver. Tengamos en cuenta, siempre tengamos en cuenta eso. Y más que la gente, Dios lo ve primero, porque Él conoce el corazón y Él se da cuenta dónde va nuestra intención. Hay razones equivocadas para servir. Una de ellas es servir por ansiedad. ¿Ustedes recuerdan el episodio de Marta y María? Leámoslo rápidamente ahí en Lucas 10. Quería decir al principio que ya ahora que no tenemos limitación de tiempo, después les explico qué es eso, podemos extendernos un poquito más, que a veces hora y media no es... y hablando de servicio, el servicio no tiene que ser estricto, podemos extendernos un poquito más, es necesario, porque no podemos ponerle limitación a la inspiración que Dios nos da. Pensemos en esto y concentrémonos. Les pido un esfuerzo si no me están siguiendo perfectamente bien. Lucas 10, versículo 38. Tomemos ahí. Mientras iban de camino con sus discípulos, Jesús entró a una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que Él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a Él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Podemos suponer que Marta era perfeccionista. Todo tenía que estar bien organizado porque era el Señor Jesús y lo hacía muy bien. ¿Quién no atendería a Jesús si entrara por esa puerta? Todos nos desviviríamos por hacerlo. Pero Jesús le recuerda qué es lo más importante. Y quiero aprovechar para hacer este comercial. Nos estamos preparando para la fiesta de tabernáculos. Todo tiene que estar
perfectamente y en orden? Sí. Las actividades tienen que salir bien, sí, es cierto. Vamos a disfrutar de los termales, de la piscina, de la salida, de la comida. Perfecto. ¿Y qué va a pasar si algo sale mal? Este restaurante no nos están sirviendo como se debería. Jaime, ¿qué pasó con esto, con aquello? No estoy diciendo no me van a reclamar, reclamen todo lo que sea. Pero, ¿a qué vamos a la fiesta de tabernáculos? Allá vamos a hablar más sobre el tema. Y aquí nos lo dice Jesús en estas palabras que le dijo a Marta. Marta, estás ocupada con muchos preparativos, pero lo esencial es escuchar mi palabra. Vamos a la fiesta a escuchar la palabra de Dios. Vamos a disfrutar las actividades. Seguramente que en esa ocasión Marta se quedó boquiabierta. ¿Cómo así? O sea que yo sirvo sola y tú tan de parte de María. ¿Cómo así? Pues esas palabras son para nosotros. Vamos a la fiesta de tabernáculos, a las otras fiestas, a escuchar la palabra. No a ver qué hay que comer o qué hay que hacer. Eso es ansiedad. No es que estoy haciendo todo esto para Dios. Sí, pero Jesús dijo, lo más importante es la palabra. Lo demás puede salir algo mal, completamente mal, ojalá que no. Pero si la comida estuvo mal, si no me gustó la bebida, no me gustó la sopa, ¿qué importa? Estoy aquí para lo importante. Fíjense qué curioso es que justo antes de tener un festín con la comida, tenemos 24 horas de falta de comida. Eso tiene su importancia. No olvidemos preparar la maleta espiritual. Pasemos rápidamente a otro aspecto. Santiago 1:27. Santiago 1:27. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. En esa época era mucho más difícil para las viudas. Hoy no es tanto, porque hay más posibilidades con lo de internet y todo lo demás. Pero lo que no ha cambiado es el principio. Ver por las necesidades de quienes están en aflicción. No solamente que una persona esté sin trabajo, sino preguntarle cómo se siente. No para decirle a la persona, tranquilo, Dios proveerá. Esas son frases de cajón. No quiere decir que no se deban decir, pero cuando digamos algo así, estar seguros de que sentimos la necesidad de esa persona. La persona está en angustia. Una cosa es estar uno sin trabajo, como dice en otra parte. Bueno, sí, caliéntate y que te vaya bien, si no le damos lo necesario. Hay que estar pendiente de esos detalles. Siempre menciono, yo no sé, voy a tener que mostrarles una foto de mi vecino que en tanto menciono. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona es soltera, se quedó viuda, o un joven que quedó desamparado? Lo que más golpea es la soledad. Este vecino siempre se dice, don Jaime, esta vida está dura, y uno solo aquí. Entonces él, ¿cuándo viene? ¿Ya se va? No, espere, todavía no se vaya. La soledad, 83 años y todavía tiene que valerse por él mismo, trabajando la tierra. La soledad. Entonces, este versículo nos habla de atender, de estar vigilante de las necesidades de los demás, servir. Yo a veces le digo, mire, don, no puedo ahora, pero le prometo que voy a hacer un esfuerzo por llegar mañana. Y cuando le entrego algo, por ahí me dice el mensaje subliminal, la leche de cabra es muy buena. Como quien dice, usted tiene cabras, usted puede darme un poquito y de paso me hace la visita. Lo importante es esa actitud. Veamos Mateo 20. Mateo 20. Voy a tratar de correr un poquito.
Y vemos este otro aspecto tan interesante. Mateo 20, versículo 29. Una gran multitud seguía a Jesús cuando él salía de Jericó con sus discípulos. 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que Jesús pasaba, Jesús gritaron: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. La multitud los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban con más fuerza: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Señor, queremos recibir la vista. Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante recobraron la vista y lo siguieron. ¿Será que Jesús no sabía qué querían estas 2 personas? Pero miren lo que nos deja tan claro. Siendo Jesús, y él pregunta: ¿en qué puedo servir? Hay que ser cuidadosos cuando vayamos a servir. ¿Qué es lo más importante? Tener la actitud. Si me dicen: no, gracias, está bien, yo quería servir, y estar pendiente. Por si dicen: sí, venga, de todas maneras sí lo necesito. Seamos prudentes y preguntemos: ¿en qué puedo servir? La actitud: aquí estoy. Dígame para qué soy bueno. Decimos nosotros coloquialmente. Me pasó hace poco con un amigo. Él no necesitaba que yo le resolviera los problemas. 5 minutos después que yo lo había escuchado, me dijo: ya me siento mejor. Nada más. Ese día le pasó de todo. Venía en declive y ese día explotó. Simplemente necesitaba una ayuda, un soporte. Y eso fue, no lo vamos a leer por tiempo, pero refiéranse a Génesis 17, 8, 13. ¿Se acuerdan de esa batalla que había y que a Moisés le tuvieron que alzar las manos porque él alzaba las manos y entonces el pueblo de Israel prevalecía? Y cuando las bajaba, pues prevalecía el otro. Entonces lo sentaron en una piedra, le levantaron las manos y así finalmente acabó la batalla y ellos ganaron. Pero Moisés no podía. La edad, levantar las manos, es difícil. Entonces, servir es solamente estar ahí. ¿Qué puedo hacer? Escúcheme nada más. Sea un soporte. Nada más. Yo no quiero que me dé consejos, no quiero nada. Solamente escuchen. Quiero desahogarme, ventilar. Eso es servir. Veamos en Romanos 12. Romanos 12, versículos 10 al 13. Romanos 12, 10 al 13. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes. No puedo evitar mencionar: no sean procrastinadores. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Esto es servicio. Esto es lo que necesitamos estar haciendo. Un pasaje esencial es Efesios 6. Efesios 6, versículo 5. Repito, Efesios 6, versículo 5. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón, como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Y esa es la clave, que ya he dicho bastante, es la actitud. ¿A quién sirvo yo? En últimas, a mí lo hicisteis. Estoy sirviendo a Jesús, como si estuviera aquí. No es como cuando uno va al trabajo y si no hay cámaras, el jefe no está. Venga, conversamos esto. No. Yo tengo un compromiso, yo tengo una cámara 24 horas, 7 días a la semana vigilándome. Para exhortarme, para animarme, está sirviéndome a mí. Eso es lo que harás toda la eternidad.
Aprende a servir. Sirve por amor. No como Ananías y Zafira. El aplauso se acaba, pero el favor de Dios dura eternamente. Mateo 10. Mateo 10, ya casi termino. Versículo 42. Dice, y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. La próxima vez que se nos presente la oportunidad de servir, con el debido tacto y prudencia, aprovechemos la oportunidad que Dios nos está dando para trabajar en su obra. A propósito de la fiesta de tabernáculos, ninguna labor que a mí se me asigne o ningún favor que se me pida es de poca monta. ¿Dónde está el que organiza las sillas? ¿Dónde está el que barre? No, es que yo sirvo es para esto. Yo quiero que me llamen a servir en esto. Nosotros hicimos la encuesta. ¿Cometimos nosotros el error? No. El error no está sino en que si me llamaron para esto, yo no sirvo en esto. Porque yo me inscribí fue para esto. No. Es la actitud. Si yo tengo facultades, puedo decir, no, mira, yo quizá no soy el más adecuado, pero me comprometo a colaborar coordinando esta actividad. Es la actitud. Yo no espero, ninguno de nosotros debe esperar que todo salga perfecto, que sea pomposo, que sea impecable, si no es, así sea un vaso de agua fría, así sea que corrí una silla, así sea que vi que alguien iba a entrar y tenía paquetes, le abrí la puerta. Nadie se dio cuenta, pero Dios sí. Yo no quiero miren, yo abrí la puerta, estoy sirviendo. Bueno, lo felicito. La próxima vez que tengamos que hacer un servicio, pensemos, ¿a quién estoy sirviendo? A Jesús. A mí lo hicisteis. Entonces, no quería terminar sin ver esta última escritura. Quizá no se vea ahora, pero se verá a medida que desarrollemos nuestras actividades. Está en Filipenses 2. Es como el resumen, Filipenses 2, 3, 4. Yo lo quiero leer de esta nueva traducción viviente. Dice así: no sean egoístas, es decir, siempre opaquemos al yo. No traten de impresionar a nadie, no impresionamos a nadie sino a Dios. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes, no porque lo sean, sino como si fueran mejores. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Vamos a la fiesta del servicio por excelencia. Y concluye diciendo, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, quien dijo, a mí lo hiciste.